Personas altamente sensibles. ¿Qué es un PAS? ¿Qué es una PAS? Cuéntame, Ángel. Miguel Ángel. Bueno, Silvia, las personas con alta sensibilidad pues son personas que tienen esa característica, ¿no? Y a veces puede ser una fragilidad, pero también puede ser una fortaleza, ¿no? Es una moneda, digamos, de dos caras. Pues son personas que a la hora de sentir sienten mucho más que lo que puedan sentir otras personas en las mismas circunstancias, ¿no? Para bien o para mal. Por eso decía, ¿no? Que son personas que a la hora de disfrutar disfrutan como nadie, son muy disfrutonas, pero a la hora de sufrir pues sufren como nadie. Entonces, bueno, es una característica que viene con ellos, ¿no? Y que es importante reconocer para que no te desborde o te desborde lo menos posible, ¿no? ¿Y en qué se diferencia del trastorno límite de la personalidad? Bueno, es verdad que el trastorno límite de la personalidad tiene a veces ese tipo de características, ¿no? De ser personas muy sensibles. Digamos, bueno, aquí sería que no son personas que les invade su vida, ¿no? Y que sí que puede ser una característica dentro de ese trastorno, pero puede haber personas que tengan este tipo de forma de ser, pero que no tengan un trastorno límite de la personalidad, que no les invada en su vida, ¿no? Que no les deje llevar una vida normalizada. O sea, lo que me estás diciendo, Miguel Ángel, es que mientras que una persona que es altamente sensible Sí, es una característica que, digamos, no impacta en la funcionalidad de su vida, digamos, diaria, el caso de trastorno límite de la personalidad, sí, ¿verdad? Digamos, eso claro. ya sería como una especie de problema mayor. Efectivamente, ya estamos hablando de un problema que le está afectando en todas las áreas, ¿no? En el área laboral, familiar, Ujú. en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces ahí ya, por eso hablamos de un trastorno, ya es Altamente un problema. sensible. Dame rasgos y cualidades que tiene una persona altamente sensible, para ver si sabemos o si la Claro, gente que nos está viendo es una persona altamente sensible. pues son personas que ante cualquier sensación, desde sensaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a la hora de la ropa, ¿no? La ropa que se ponen, pues enseguida sienten si se sienten a gusto con esa ropa o no. O también a la hora de la luz, de tener mucha luz, o de, por ejemplo, son muy sensibles al ruido. Entonces, es verdad que hay personas que tienen esa alta sensibilidad, ¿no? Y es verdad que les molesta o se sienten mal ante determinadas situaciones que a lo mejor otras personas, pues bueno, las podemos tolerar y no lo pasamos tan mal como lo pueden pasar ellos. Interesante. A ver, te voy a decir un chisme, y es que a mí me diagnosticaron persona altamente sensible. Un amigo mío que es psiquiatra me hizo pruebas y todo esto, y yo digo, bueno, es que yo lo sabía. ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos conmigo para que la gente lo entienda. Yo, por ejemplo, sé si es acrílico, si es poliéster o si es algodón. O sea, yo no puedo dormir en sábanas que no son de algodón, pero aquí no viene todo. El olor. Ya, El claro, olor. claro. Yo sé si alguien ha tenido una flatulencia en el coche y de quién es. Yo sé, o sea, a mí me molesta terriblemente, o sea, sé si alguien ha ido al baño y no ha cerrado la puerta de su baño, de su habitación. O sea, esto a nivel físico, la luz. Claro, yo me doy absolutamente cuenta de todas las reacciones emocionales de las personas. Ujú, ¿Qué quiere decir eso? Es muy doloroso porque te das cuenta más fácilmente el lugar que ocupas en la vida de esa persona. Eh, ujú, ¿Y qué pasa? Que eso es muy doloroso porque tienes que aprender a lidiar con tener como una especie de filtro en el que puedes comprobar cosas antes que las otras personas, pero si lo abrazas, ¿no? Lo que haces es que lo puedes utilizar como un superpoder. O sea, yo ya aprendí a no tomármelo personal. Dije, bueno, esta persona en el fondo me quiere, pero me quiere para esto. Ok, voy a estar solo para eso y no la voy a meter solo en mi vida. O sea, aprendes estrategias para que no te duelan. Y en el plano profesional es extraordinario, porque te das cuenta quién es quién. Y si ujú, no te lo tomas personal, pues tienes más informaciones como si tuvieras más cartas en la baraja que ujú, la que tienen otras personas. Es difícil lidiar con ello ujú. porque, pues, es muy doloroso
tener, digamos, un filtro hiperrealista de la situación, ¿no? La parte positiva, por ejemplo, yo para editar, para ver la información visualmente, o sea, para lo que estoy haciendo en el mundo digital es extraordinario, porque me doy cuenta de muchas cosas. O sea, un poder, porque para mí todo esto son casi poderes más que problemas, pues también te obliga a aprender nuevas habilidades sociales, ¿no? ¿Y qué habilidades sociales debe de aprender una persona que es altamente sensible? Bueno, al final lo estás comentando muy bien, ¿no? La idea es esa, ¿no? La idea más del libro es que todos tenemos fragilidades y que esta es una que puedes tener y que reconocerla te ayuda, bueno, a entender muchas cosas, ¿no? Que de otro modo, pues igual crees que eres una persona, eres un bicho raro y no, esto le pasa a las personas, ¿no? Pues yo creo que lo que tú muy bien decías, ¿no? El no ser, por ejemplo, con el tema de las emociones, ¿no? Puedes caer en el error, yo creo, o en la trampa de ser muy empático, ¿no? Ser sobreempático. ¿Qué quiere decir esto? Que priorizas las necesidades y los derechos del otro frente a los tuyos. Y claro, esto no es nada sano, porque al final tu autoestima se va a ver dañada, porque siempre estás mirando por el otro y no estás mirando por ti, y hay que mirar por uno. Una cosa es ser empático y otra, pues eso. Y eso es verdad que al ser más sensible y al poder captar las emociones de los demás, pues a veces te puede ver invadido por esas propias emociones. Y te quedas vacío. Claro. Por eso también eres muy sensible con los animales. O sea, Mm. o sea, te quedas vacío y entonces de los que más reciben muchas veces son de los más leales, que son los perros, por ejemplo, los gatos, si tienes gato. Ya, Eh, claro, hablas de una cosa muy interesante en el caso de las personas altamente sensibles, el exceso de empatía, que esto sí es peligroso, y el que al final pone los sentimientos de la otra persona para que no sufran en el lugar de los suyos. ¿Y qué se ya, quedan? Vacíos. claro. Efectivamente, al final eso no es sano. A lo mejor para otra persona le viene muy bien, pero a ti no. Y hay que mirar por uno. Y mirar por uno no es ser egoísta, al contrario, es cuidarte, ¿no? Hay que cuidarse. Y esto lo puedes hacer desde la conciencia o el conocimiento de que tienes esta característica, ¿no? Que para bien y para mal, pues te hace sentir más y te hace, sobre todo, el poder captar las emociones de los demás, incluso mucho antes de que otra gente se pueda dar cuenta, ¿no? Nos vamos a la vergüenza. Hablas de la vergüenza. ¿Qué es la Sí. vergüenza? Bueno, es algo que podemos sentir cualquiera, ¿no? Ante una determinada situación o ante determinadas personas, ¿no? Eso yo creo que es clave saberlo para no creer que solo me pasa a mí, porque a veces el ser humano lo que nos pasa con estas fragilidades es que creemos que esto solo me pasa a mí. Y no, es algo humano, es algo que tiene que ver pues con la propia persona, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es saber que es algo que nos puede ocurrir, sobre todo en situaciones que no controlamos, que no manejamos, ante personas que nos imponen, sería el sentir, sobre todo se sienten cosas muy físicas, ¿no? Que es que te ruborizas, que sudas, que te sientes, no te sientes a gusto, ¿no? Delante de la otra persona, te sientes incómodo. E incluso puedes llegar a pensar que la otra persona pues piensa mal de ti o está considerándote. Entonces, el problema de esto es que, claro, si te dejas llevar por esto, evitas situaciones en las que te puedas sentir así, ¿no? Y hay que verlo con normalidad. Es verdad que hay que tener herramientas pues, para que no te desborde esa ansiedad que puedas sentir, ¿no? El respirar, el darte cuenta de que es algo normal, que es algo que te puede ocurrir en ese tipo de situaciones, normalizarlo, ¿no? Ante una situación en la que no estoy habituado, lo normal, y si no estoy habituado, por ejemplo, a hablar en público, voy a sentir vergüenza. Y a lo mejor tengo ciertas señales que lo que no puedo hacer es evitarlas, lo que tengo que hacer es sentirlas, vivirlas y saber que eso no es lo importante. Lo importante no es cómo te sientas, lo importante es lo que tienes que contar o lo que tienes el contenido de lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? Lo ¿Qué que pasa es que, diferencia hay entre vergüenza y timidez? bueno, podríamos decir que es más o menos la timidez sería, pues, digamos, la característica de la persona que siente vergüenza con más frecuencia, ¿no? Porque vergüenza podemos sentir cualquiera, ¿no? Las personas tímidas, pues, son las personas que les cuesta más el relacionarse con los demás, ¿no? Es verdad
que esto como lo de las personas sensibles, ¿no? Pues las personas tímidas parece ser, según los estudios, que es algo que además ha ido siguiendo en nuestra historia como seres humanos y tiene que ver con personas con más precaución, que tienen más cuidado, ¿no? Las personas más lanzadas conllevan más riesgos, sin embargo, las personas tímidas pues tienen más precaución, tienen más cuidado, ¿no? Y depende en qué culturas, pues se puede tomar como algo positivo o como algo negativo. Culturas como la japonesa, el ser tímido, mostrarte tímido no es malo, al contrario, lo ven como una virtud. Sin embargo, en otras culturas más occidentales, como la americana, pues incluso la pueden ver como un problema, ¿no? Entonces, depende como de cómo lo veas, ¿no? Lo importante es conocer que tú tienes cierta timidez y que esa timidez no te tiene que impedir hacer aquello que tú quieres. Eso yo creo que es lo importante. Para la Bueno, gente que nos está viendo, ¿cómo sé si soy tímido, vergonzoso o introvertido? bueno, la timidez tiene que ver digamos, con una forma de ser, ¿no? La vergüenza podemos sentirlo todo. Digamos, la vergüenza es el comportamiento que nos hace tímidos. Pero hay personas que pueden sentir vergüenza, pero no son tímidos, porque lo sienten de un modo puntual, ¿no? Ujú. Y la persona tímida, digamos, que es el carácter de la persona, ¿no? Es la forma de ser. Y, vergüenza, insisto, puede sentir cualquier persona. Las personas tímidas son las que sienten vergüenza con mayor facilidad y con mayor frecuencia. ¿Y los introvertidos? Y los introvertidos, pues son, porque puedes ser tímido, pero no introvertido. Introvertido es que estás metido en ti, estás en lo tuyo y solo te importa lo que está dentro de ti, ¿no? O sea, son personas que les cuesta mucho expresar lo que sienten, ¿no? Y son personas que pueden estar en su mundo, ¿no? Eso tiene que ver más que con, pues eso, y hay personas que son introvertidas y que no les interesa la relación con los demás, que es verdad que incluso puede ser un problema porque, claro, sí que es verdad que sabemos que en la medida que una persona se relaciona, se siente mejor, pero estas personas no se sienten mejor relacionándose. Entonces se aíslan, claro. Y es verdad que eso, pues sí que acaban siendo un poco un bicho raro. Es algo que puede ser positivo, o sea, puede ser que, o sea, si yo soy una persona introvertida y soy feliz, ¿no hay Claro, sí. introvertidos felices? Supongo que sí, que habrá gente. El problema es que, claro, que puedes llevar una vida muy aislada y entonces en algún momento pues, el ser humano es social y tiene que relacionarse con los demás, ¿no? Y tiene familia, o tiene amigos, y tiene vecinos, tienes que ir a un trabajo, tienes compañeros. Entonces, claro, te vas a tener que enfrentar, a no ser que vivas en una cueva tú solo y seas una asceta, pues claro, no creo que sea tan feliz, ¿no? ¿Ser frágil es malo? Ese es tu libro. Hombre, yo creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? En uno u otro rasgo, ¿no? En ser perfeccionista o en tener vergüenza o depender de los demás para sentirme bien. Yo creo que yo intento, pues, en el libro, pues todo eso que veo en consulta, pues lo he puesto por escrito, ¿no? Y esas características, yo creo que en mayor o menor medida cualquiera nos podemos sentir identificados. La idea del libro es que la fragilidad no es mala, la fragilidad es humana. Eh, Aquí no hay nadie que sea infalible, que no tenga ningún tipo de fragilidad. Entonces, la idea es tener conocimiento de cuál es mi fragilidad y a partir de ahí, pues ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Esas herramientas que es verdad que en el libro expongo de un modo muy sencillo y es lo que trabajamos en consulta, me puede ayudar a que esa fragilidad me desborde lo menos posible, ¿no? A veces, como decías al principio con el tema de las personas sensibles, es una moneda que tiene dos caras. Una cara que, por ejemplo, con las personas de alta capacidad, ¿no? Pues son muy buenas a la hora de aprender, a la hora de ser creativos, de resolucionar problemas, pero también son muy buenas a la hora de comerse la cabeza. Entonces, esa mente es así, esa mente no va a cambiar, pero conocer cómo es mi mente y cuáles son mis vulnerabilidades me ayuda pues pues que cuando en las situaciones, porque a veces las situaciones, sobre todo las circunstancias, me van a desbordar, pues que me desborde lo menos posible
y vuelva, entre comillas, al cauce lo antes posible. Okey. Lo que dices cuando te refieres a que se coman la cabeza, te estás refiriendo a rumiaciones y a ideas circulares que te producen mucha más ansiedad. Efectivamente, yo siempre digo que pensar está sobrevalorado, porque lo que hacemos no es reflexionar, lo que hacemos es rumiar, dar vueltas a lo mismo. Tenemos mucha basura de pensamiento, mucho pensamiento que no sirve de nada. Eh, Parece ser, según los estudios, que tenemos una media de 70.000 pensamientos al día. Hay personas que mucho más. Y a veces despejar esa mente para pensar con claridad es difícil. Y eso nos lleva a que no puedas gestionar bien tus emociones. Entonces, y esa mente no va a cambiar, es así, funciona así para lo bueno y para lo malo. Entonces, saber que tu mente funciona así pues te ayuda pues a mejor gestionar esos pensamientos que anticipan cosas negativas de un modo muy fácil, por ejemplo, ¿no? Y no creerme todo lo que se me pasa por la cabeza, porque por el mero hecho de pensarlo no tiene por qué ser importante para mí. Qué bonito, Miguel Ángel. No creerte todo lo que pasa por la cabeza. Ujú. En la gran mayoría de los casos no pasa, ¿no? No, porque Silvia, nadie nos dice que el pensamiento, que no todo lo que pensamos tiene valor, tiene importancia, ¿no? A veces, y empezamos con pensamientos que podemos tener negativos y que intentamos quitárnoslo. Porque hay una cosa súper importante y que yo continuamente estoy diciendo en consulta, y es que no podemos controlar lo que pensamos, sentimos y recordamos. De lo que pensamos, sentimos y recordamos, podemos controlar a qué darle atención. Tú fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, lo que hacemos continuamente es pelear contra esos pensamientos negativos para intentar quitármelos, pero no podemos porque vuelven otra vez. Entonces, la idea no es tanto quitarme el pensamiento, sino el no darle valor, el que no tenga función. O sea, que me viene un pensamiento de mi infancia, no es rechazarlo, es reconocerlo, pero decirle: "Ay, ya no me quiero acordar de ti, tengo un presente más bonito". ¿Así o Pues cómo? se trata de verlo como lo que es un pensamiento. Por el mero hecho de pensar una cosa no quiere decir que sea importante. Es verdad que a veces analizamos y hiperanalizamos por qué pienso esto, y a veces simplemente es porque se te pasa por la cabeza y ya está. O sea, somos fundamentalmente lo que hacemos, no lo que pensamos. Entonces, el saber que no todo lo que pienso tiene importancia sería el bienvenido pensamiento, pero no voy a entrar al trapo, no voy a intentar pelear, porque si intentas no pensar lo que piensas, lo piensas más. Igual que las emociones. Cuanto menos quieres sentir lo que sientes, más lo sientes. Luego esto no funciona así. No se quitan, no puedes quitarlas, no depende de ti quitarlas. Lo que sí que podemos hacer es transitar por ese pensamiento, transitar por esa emoción sin darle importancia, sin darle valor y hacer aquello que quiero hacer. O sea, observar esa emoción, no Eso es, negarla eso es, y abrazar tu fragilidad, ¿verdad? eso es. Eso es, ¿por qué? Porque forma parte de ti, porque eres tú. Miguel Ángel Rizaldos, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, pues lo tenemos en todas las librerías aquí en España, y es verdad que también puede estar en ebook, en Amazon, y también está en audiolibro en Amazon. Muchísimas gracias. Gracias a ti.